Hola a todas, hola a todos. Nos estamos juntando a esta hora, a las 6 de la tarde, para conversar en un vivo, en un live, sobre la propuesta que hace una semana el gobierno hizo en materia de ingreso familiar de emergencia y que el día de hoy finalmente envió el documento al Congreso. Antes no teníamos los detalles, tan solo teníamos los titulares que el gobierno había comentado y queríamos abrir este vivo, este live, para poder tener un espacio de conversación, para que la gente que estuviera conectada tuviera la posibilidad de hacer preguntas sobre un tema que a mucha gente le está preocupando muchísimo, que tiene que ver precisamente con la necesidad de poder contar con ingresos en lo que es los meses más duros del invierno. Ya sabemos que mucha gente que nos ha escrito, tanto en los meses de marzo incluso, con lo difícil que se venía en materia económica toda la cosa, ahora con abril y sobre todo en mayo, junio, julio y agosto. Sabemos que van a ser meses durísimos en términos sanitarios, porque todos los hospitales año a año colapsan, y este año con el coronavirus eso puede ser un factor de riesgo y una cuestión que pueda volverse muy, muy dramática en términos sanitarios. Pero los efectos de tanto a nivel sanitario para que la gente se cuide, como también porque la economía está de alguna manera con un freno por todo el tema de la pandemia, es que necesitamos que exista una alternativa. Para que las familias se puedan quedar en su casa y cuidar de su salud, necesitan tener ingresos. Si es que no tienen ingresos, van a salir como sea a la calle, al comercio, a buscar alguna fuente de ingresos, y eso al mismo tiempo las y los expone en su salud. Y es por eso que esta medida que nosotros venimos hace más de un mes planteando, la renta básica de emergencia, es algo que empujamos y empujamos. Cuando el gobierno presentó el bono COVID, nosotros dijimos es insuficiente tanto por cantidad de población como por monto, por extensión, por periodicidad. Y muchas veces desde el gobierno nos llamaron a nosotros obstruccionistas, o que estábamos criticando todo, porque nos llegaba también desde el terreno que esos montos iban a ser absolutamente insuficientes. Y es por eso que en esta oportunidad, luego de que el gobierno entendiera que el bono COVID iba a ser insuficiente, que entendiera que los distintos mecanismos del seguro de cesantía iban a ser insuficientes, luego que entendiera que el FOGAPE, que es el Fondo de Garantía Estatal para los créditos, tanto para pequeñas, medianas, incluso grandes empresas, no iba a ser suficiente, es que presenta esta idea de un ingreso familiar de emergencia, buscando asimilarse también a lo que habíamos planteado en su momento. Sin embargo, ahora que tenemos los datos ya más concretos, ahora que tenemos la propuesta y la pudimos ver en detalle, tenemos malas noticias. Tenemos las malas noticias de que este proyecto es peor de lo que nos imaginábamos. En este caso tenemos una propuesta que hiperfocaliza. Acabo de poner en el Twitter, no sé si habrá gente acá que tenga Twitter, y acabo de hacer un pequeño resumen de por qué este proyecto es absolutamente insuficiente, y por qué deberíamos tener una propuesta alternativa. Y ya que hay una pregunta acá, me comentan de Cristian Lira, que dice: son mayoría y no hacen nada para el pueblo. Nos dicen que somos, aquí nos dicen son inoperantes todos los políticos. Supone que uno votó por ustedes para que nos representen, pero básicamente está alegando porque no ejercemos la mayoría. Y hay algo que es cierto. Mira, nosotros, si bien hay muchos partidos que se dicen de oposición, lo cierto es que al momento de votar no tenemos votos mayoritarios de oposición, y ahí eso se vuelve un problema gigantesco. Lo hemos denunciado muchas veces por los medios de comunicación y lamentablemente no logramos conseguir los votos. Y ahora estamos tratando de conseguir los votos, y es por eso que armamos un documento conjunto de todas las bancadas de la oposición, que es muchísimo superior a la del gobierno. Pero si no saben, se lo reitero, en materia de gasto público solamente el gobierno puede hacer propuestas. Nosotros como Congreso solamente podemos aprobar o rechazar. En este caso, solamente podemos rechazar aquellas cosas que no nos gustan del proyecto, cosa que debiéramos hacer. Los montos son insuficientes, la cobertura en cantidad de gente es insuficiente y los mecanismos son insuficientes. Entonces, vamos a ir barriendo un poco cómo es el proyecto del gobierno, y después voy a responder otras preguntas
porque, por ejemplo, me preguntan sobre el tema de las boletas de honorarios, también me preguntaron sobre un proyecto de los fondos de las AFP, me preguntaron también sobre otros temas de mujeres, ¿no? de trabajo no remunerado. Entonces, primero partamos explicando la propuesta. El gobierno lo que propone es que exista un ingreso familiar de emergencia para un universo de familias que estén en el 60% de vulnerabilidad, ¿ya? Eso de 60% se va a calcular con una herramienta distinta al registro social de hogares. Probablemente muchas y muchos de ustedes estén en el registro social de hogares, algunas personas no lo estén, pero digan, chuta, ahora estoy cayendo en una situación en la que necesito la ayuda del Estado. Quizás por primera vez, pero se necesita. Entonces lo que se va a hacer es un nuevo indicador, se llama indicador socioeconómico de emergencia, que va a considerar no solamente los ingresos de los 12 meses para atrás, como lo hace el registro social, sino también los del último mes. Sobre todo va a ponderar eso con el último mes. Y los que en ese nuevo indicador queden en el 60% de menores ingresos van a ser los que tengan alguna de las modalidades de este subsidio que propone el gobierno, que se divide en dos, ¿ya? Primero, o sea, se divide en varias partes, pero para hacerlo en simple, para quienes no tienen ingresos formales, es decir, para todas las familias que vivan del comercio en general y no tengan ingresos formales, ya sea por pensiones o por otras cosas, y las familias que tengan algún ingreso formal, pero que sea muy bajito. Para las familias que tengan solamente ingresos informales, el monto el primer mes propone el gobierno depende del número de cantidad de personas en la familia. Pero para una integrante familiar, eso serían 65.000 pesos el primer mes. ¿Ya? Estamos hablando de un monto muy, muy por debajo de la cifra de pobreza y también de la pobreza extrema. Entonces, un monto absolutamente insuficiente. Para 2 personas sería el doble de eso, 130.000 pesos. Para 3 personas el triple, 195.000 pesos. Para 4 personas, 4 veces ese monto, que es 260.000 pesos. Después de ahí en adelante, no sigue aumentando en 65.000 pesos, sino que el monto va disminuyendo per cápita. La tabla la puse en el Twitter y también la voy a pegar después acá en el chat, en los comentarios, para que ustedes lo puedan revisar. Pero es una comparación que es bastante absurda, porque más encima esos montos van disminuyendo mes a mes. Entonces, el gobierno lo que está proponiendo, en parte, es que las personas tengan que salir a trabajar después del primer mes. Lo que dice, mira, si es que el primer mes ya es un monto bajísimo, después mes a darle un ejemplo. Si es que una familia promedio, que son de 3 personas, que es lo que es la familia promedio en Chile, más o menos, entre 3 y 4 personas, el primer mes, si es que pertenece a los 2 primeros quintiles, ese aporte va a ser de 195.000 pesos, el segundo mes va a ser de 156.000 pesos y el tercer mes va a ser de 136.000 pesos. Ahora, si es que eres del tercer quintil, es decir, entre el 40 y el 60% de vulnerabilidad, esos montos van a ser el primer mes de 130.000 pesos, el segundo mes de 104.000 pesos y el tercer mes de 91.000 pesos. Estos montos no son por persona, son montos totales, es decir, ese es el monto total del subsidio que le va a entregar el Estado al hogar, si es que la propuesta del gobierno saliera tal cual como está. Ya la tabla sigue en función de cuántos integrantes son hogar y por cuánta vulnerabilidad. Pero la cosa se pone aún peor, porque si la familia tiene algún eso, por ejemplo, imagínense una familia de 3 personas, no sé, una madre con 2 hijos y además viven con la abuela o el abuelo, ya que recibe una pensión básica solidaria. Esa pensión, al ser un ingreso formal, aunque sea una pensión de 150.000 pesos, eso inmediatamente hace que todos los beneficios que tú podrías llegar a recibir sean la mitad. Es decir, para la misma familia, en este caso de 4 personas, el monto sería de 130.000 pesos, el segundo mes de 104.000 pesos y el tercer mes de 91.000 pesos. Más allá de ir con los números, lo que es concreto y lo que es absolutamente irrefutable es que con la propuesta del gobierno las familias chilenas van a tener que salir de sus casas a buscar un ingreso y que la clase media va a estar absolutamente desprotegida. De tal manera que van a tener que exponerse al virus en los momentos más difíciles de esta pandemia, que van a ser los meses de invierno, cuando los hospitales estén colapsados. Y eso es al menos lo que nosotros hemos tratado de evitar con la propuesta. Nosotros lo que dijimos fue, hagamos una propuesta que tenga la línea de la pobreza como el monto base, ¿ya? Y la línea de la pobreza, por ejemplo, para una familia de 4 personas eran 450.000 pesos. Ya estamos hablando de cerca de 3 o 4 veces lo que plantea el gobierno
en el monto para, por ejemplo, los que tienen algún ingreso formal. Y es por eso que nosotros hemos buscado todas las formas para llegar a una propuesta consensuada de la oposición y poder actuar con la mayor unidad posible. Sabemos que la oposición es muy diversa. Sabemos que no hemos logrado ejercer la mayoría porque hay unos sectores que terminan votando con el gobierno, aunque los proyectos no sean suficientes. Pero en esta vez queremos hacer algo más potente. De hecho, acá hay una pregunta sobre transportes escolares. Dice, mi esposo y yo tenemos 2 hijas, pertenecemos al 40%. No tenemos ingreso en este momento, tampoco calificamos para el bono COVID. ¿Será que en algo nos consideren? A ver, lo primero, recomendación general a todas las personas, vayan inmediatamente, pongan en Google Registro Social de Hogares, Gobierno de Chile, y ingresen al link y empiezan a hacer el procedimiento. ¿Ya? Con ese procedimiento porque ese registro va a ser necesario para la hora de postular. Ahora, independiente que hayan recibido o no el bono COVID, igual podrían ingresar a tener este ingreso familiar, pero al menos hasta ahora hemos visto que las barreras son bastante altas. De hecho, algo que debería ser automático, el gobierno está proponiendo que la gente tenga que ir a postular. Y nosotros al menos no creemos que tengan que postular, debería ser automático para todas las personas que considere. Así que aquí para la pregunta de quienes trabajan como transportistas escolares, nosotros estamos buscando que ustedes, al igual que todas las personas que están sin ingreso, puedan quedarse en sus casas y cuidar de su salud, tanto de ustedes, de sus hijos y también de toda su familia, para que este invierno no se pase, para estos números que hasta el momento comparativamente van bien en materia de contagio, o al menos esas son las cifras oficiales, no se escapen durante todo el mes de invierno, que puede venir un rebrote y puede ser mucho peor el mes de invierno. ¿Ya? Los trabajadores independientes que tienen boleto honorario hacían una pregunta. El gobierno dijo que iba a anunciar la semana pasada, pero no lo hizo, pero dijo que iba a anunciar esta semana cuál iba a ser la fórmula que iba supuestamente a ayudar a los trabajadores y trabajadoras a honorario. Este proyecto no los considera, nosotros al menos sí los consideramos en la propuesta de oposición, porque decimos, independiente si es que reciben boleta o cualquier ingreso, lo que queremos es siempre exigir que las familias estén por sobre la línea de la pobreza, independiente qué nivel de ingresos tuvieran. ¿Ya? Daniel Alexis Castillo pregunta, ¿no existe nada que evite que empresas gigantescas se acojan al despido, congelamiento de trabajadores y dejarlos sin sueldo? A ver, de partida, el proyecto, voy a terminar de hablar del proyecto que se va a discutir toda esta semana, y después voy a hacer algunas preguntas que se han venido acumulando sobre otras situaciones que se han dado en estos últimos meses. ¿Ya? Reiterar que en el Twitter, si es que tienen Twitter, si no vamos a pegar el link acá, tenemos una propuesta alternativa y tenemos un diagnóstico detallado de lo que es la propuesta del gobierno. ¿Ya? Entonces, les pedimos que lo puedan revisar, porque ahí hay varios detalles y si tienen cualquier duda, nos pueden escribir a contacto@giorgiojackson.cl o al WhatsApp, ¿ya? Y en el WhatsApp tienen que anotar, no sé si tienen ahí algún papel o algo para poder anotar, es el más 569-8459-5275. Lo repito, más 569-8459-5275. ¿Ya? Ese es el WhatsApp que nos pueden ubicar a nosotros como equipo por si tienen cualquier duda. ¿Ya? Con respecto a otras preguntas que han venido saliendo, Ley de Protección del Empleo. Dice, no sirvió, están despidiendo igual a la gente, prefieren despedirlos que pagar sus contribuciones por 3 meses. Hay otras personas que preguntan, ¿qué hace que evite que empresas gigantescas se acojan al despido, congelamiento de trabajadores y dejarlos sin sueldo? Mira, hoy día la verdad es que nada, porque por más que durante la tramitación del proyecto advertimos que esto iba a pasar con las grandes empresas, advertimos que muchas de las grandes empresas que se acogían a la Ley de Protección del Empleo iban a no solo despedir, sino que también iban a repartir utilidades, dividendos, o iban a poder acogerse aunque estuvieran teniendo venta. Bueno, lo que está sucediendo es precisamente varias de las cosas que alertamos. Y muchas de las... O sea, y lo único que pudimos lograr en la comisión mixta, que fue después de rechazar el proyecto varias veces, fue que el gobierno incorporara a un porcentaje mayor de personas en el mecanismo para recibir el subsidio en vez de que las despidan, y por otro lado, que la tasa de reemplazo para las personas que ganaban menos de 500.000 pesos fuese más alta para los 3 meses y no que fuera decayendo como es para el resto de los trabajadores y trabajadoras de ingresos más altos. Y en ese sentido estamos
ahora trabajando para que en esta propuesta de ingreso familiar de emergencia no tenga los déficits que han tenido las otras propuestas que ha hecho el gobierno, porque nos llegan muchos mensajes diariamente de cómo las propuestas del gobierno venían con letra chica, de que al final terminaban más que beneficiando a los trabajadores, muchas veces beneficiando a las empresas. Lo mismo pasó con la devolución de impuestos de enero y febrero, que a todas y todos quienes tienen deuda por el CAE, por créditos estudiantiles, se los retuvieron igual. Entonces les dijeron, no, sí, te vamos a devolver esta plata, pero en verdad tú la debes como crédito estudiantil, por lo tanto te la vamos a retener. Y lamentablemente esas personas no vieron esa devolución de enero y febrero. Y para más remate, las personas que ya son independientes y boletean, lo que tuvieron fue que este año tuvieron que al menos poner el 10,75 de su porcentaje de sueldo en lo que es las obligaciones tanto de salud como ley sana y como las distintas leyes sociales. Y por lo tanto, los porcentajes que están recibiendo de devoluciones son muchísimo menores a lo que recibían años pasados, y eso por supuesto que es algo brutal y algo que estamos tratando de corregir. La pregunta de Marcela Bahamonde: yo no recibo ningún bono y tengo una hija de 15 años, creo que no soy la única en el país. Marcela, insistimos, hay que acercarse ahora mismo a la inscripción del Registro Social de Hogares, que se ubica en la página de internet. Pueden ver ahí todos los detalles, si es que tienen cualquier duda nos pueden escribir. Antes estábamos dando nuestro WhatsApp, también lo vamos a poder escribir más rato en los comentarios para que nos escriban, y de esa manera poder asesorarlos, ayudarlos, orientarlos en esta inscripción en Registro Social de Hogares, porque es requisito estar en el Registro Social de Hogares para poder acceder a los distintos beneficios de los sistemas de protección social. En este caso, la propuesta que está haciendo el gobierno, nosotros no creemos que sea un beneficio. Creemos que lamentablemente son montos muy, muy ínfimos a repartir, y por lo tanto nuestro rol, al menos mucha gente a veces nos critica y nos dice, oye, ¿qué están haciendo ustedes? Critican todo, no están del lado de la gente. Bueno, tratamos de hacer estos live, estos vivos, para mostrar las distintas cosas que hemos estado haciendo y las que vamos a seguir haciendo toda esta semana para que las propuestas del gobierno estén a la altura de lo que la gente necesita. ¿Ya? Este gobierno, por más que haya sido electo en su momento por mayoría, hoy día hay mucha gente que está descontenta con este gobierno. Mucha gente que sintió frustrada sus expectativas y traicionada su confianza, y por lo tanto hoy día también nos están pidiendo que, como oposición, presionemos al gobierno. Y la verdad es que yo soy un voto de 155, nuestra bancada son 7 votos de 155, todo el Frente Amplio somos 15 votos de 155, entonces necesitamos que haya presión social para que todas y todos los parlamentarios de los distintos sectores estén con fuerza exigiéndole al gobierno que estas prestaciones suban de monto hasta que sean suficientes y que no tengan tanta letra chica como lo han planteado. Acá me preguntan, bajen su dinero, los senadores, además de eliminar por una vez por todas los sueldos vitalicios de los expresidentes. Apuesto que saldrían muchas más lucas para obras sociales. A ver, Patricio, nosotros propusimos este proyecto hace 6 años, ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ya aprobamos esa disminución a la dieta parlamentaria en la Cámara de Diputados, falta el Senado. El Senado esta semana le está haciendo cambios, algunos que son malos cambios, y nosotros menos a eso vamos a oponer, pero lo que queremos es que salga lo antes posible para dar esa señal que tú dices. En todo caso, para ser bien honesto, el monto de toda la dieta parlamentaria, ya si lo dividiéramos por todas las familias que hay en Chile, no alcanzaría para más de, no sé, 100 o 200 pesos al mes para repartir por familia. Entonces, guardando el orden de magnitud, lo que acá necesitamos es que el Estado se endeude y venda sus bonos soberanos para atender las necesidades que tenemos. Por algo, el país ahorró durante tanto tiempo. El país tiene ahorros en el extranjero, y esos ahorros son para algún día necesitarlos. Y hoy día que se necesitan, esa plata está disponible y es muchísimo más que todo lo que vamos a sacar de dietas de parlamentarios, de expresidentes y todo. Sin perjuicio que hay que disminuir esa, y nosotros obviamente estamos a favor porque lo propusimos, pero la cantidad de plata que se necesita para dar una renta básica de emergencia en los términos que lo estamos planteando desde la oposición es muchísimo mayor. ¿Ya? Nerval Garré dice, estoy sin trabajo desde el 1 de marzo, lamentablemente no califico para ninguna de las ayudas del gobierno. Bueno, Nerval, precisamente
ahora es cuando hay que volver a reinscribirse, tanto en el registro social de hogares como en este nuevo indicador socioeconómico de emergencia, porque la idea es que si es que no tienes trabajo y no estás teniendo ingresos, sí tengas acceso a este ingreso de emergencia. Nosotros esperamos que sea más alto de lo que está proponiendo el gobierno, que le llegue a más gente, pero para cualquiera de los casos es importante que se vayan a ir y que tengan actualizado su situación socioeconómica, su situación de empleo en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Rodrigo Pavés dice, el gobierno cero ayuda al gremio de los colectivos, con la soga al cuello, se viene paro nacional. Bueno, es la situación que están viviendo muchas personas, también taxistas, también la gente que está viviendo del comercio, de los feriantes, que no hay mucha gente que está yendo a las ferias. Toda esa situación es algo que nos preocupa muchísimo y para quienes debería estar pensado un ingreso básico de emergencia, una renta básica de emergencia, pero lamentablemente la propuesta del gobierno es absolutamente insuficiente para cumplir ese objetivo, ¿ya? Y nosotros al menos lo que creemos es que estos 4 meses que vienen, esa es la propuesta de nosotros como oposición, los 4 meses se debería entregar a todas las familias pertenecientes al 90% de menores ingresos un monto que permita estar por sobre la línea de la pobreza. No es algo radical, la gente, o sea, no es una cosa que la gente pueda decir se volvieron locos. Lo único que estamos diciendo es que durante la pandemia y durante los meses del invierno, de aquí hasta que termine agosto, ninguna familia en Chile, el 90%, tenga ingresos inferiores a la línea de la pobreza. No es algo tan descabellado, es algo que no merece voluntad política, pero al menos desde el gobierno no nos ha dado todavía mira, llevamos 20 minutos conversando sobre algunos de los temas. Primero, la propuesta de renta básica de emergencia que hemos propuesto nosotros en contraposición o como respuesta al ingreso familiar de emergencia que el gobierno presentó ante los medios hace una semana, pero que recién hoy se dio a conocer el detalle en la propuesta. Y ante eso han venido varias preguntas. También han salido preguntas sobre temas de ley de protección del empleo, de los honorarios, de cuánto vale el plan. Ahí me preguntan, ¿cuánto vale el plan que propone? El plan del gobierno, para que se entienda la magnitud, el gobierno lo que está planteando es una propuesta que cuesta 0,1% del PIB al mes. ¿Ya? 0,1% del Producto Interno Bruto. Eso es muy poquita plata comparado con lo que el resto de los países están dando respuesta. Por eso es que nosotros hemos dicho no, lo que se necesita al mes es muchísimo más que eso. Son como cerca de 3 o 4 veces eso para poder tener siquiera un monto básico que permita a la familia estar por sobre la línea de la pobreza. Entonces, acá estamos hablando que el gobierno está al menos 4 veces abajo en el presupuesto que se necesita mensualmente, ¿ya? Y por eso es que tenemos que entre todas y todos presionar para que tengamos una propuesta decente. Nosotros estamos planteando una propuesta que cuesta cerca de 1,2, entre 1,2 y 1,5 puntos del PIB en total, y eso es algo perfectamente razonable con las indicaciones que está haciendo la CEPAL en toda la región latinoamericana para abordar las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria. Y los pensionados, acá Jaime pregunta, soy pensionada, perdón, Jaime pregunta para los pensionados de 150 o 180, nada, de 150 o 180 lucas. Y lo mismo pregunta, o algo parecido, María Dora Álvarez. Yo soy pensionada que no pertenezco al pilar solidario, pero igualmente mi pensión es bajísima. ¿Habrá una mejoría de las pensiones que no llegan al sueldo mínimo? Bueno, todo depende de la situación en la que se encuentre un núcleo familiar, ¿ya? Y por lo tanto, si es que ustedes tienen pensiones de 150.000 pesos, pero su núcleo familiar sigue estando en un monto inferior a lo que propone el gobierno, pueden postular y les deberían llegar recursos. Nosotros estamos proponiendo que ese monto de exigencia sea más alto para que entre más gente. Entonces, en ese caso, si es que, por ejemplo, ustedes ganaran 150.000 pesos por una pensión y fueran una de 4 personas que hoy día está sin otros ingresos que esa pensión, nosotros lo que les estaríamos diciendo es que lo que el gobierno les entrega deberían ser 300.000 pesos más, ¿ya? Para que el monto de toda la familia sean los 450.000 pesos, equivale la línea de la pobreza para una familia de 4 personas, ¿ya? Y si es que en ese sentido nosotros estamos proponiendo, y por eso es importante que ustedes conversen con sus familias, con sus grupos de WhatsApp, con sus amigas, amigos, con compañeros y compañeras de trabajo, de sus círculos cercanos, de su vecindad, para que se enteren de este proyecto, ¿ya? Se enteren de lo que se está discutiendo y las insuficiencias que tienen para que después cuando llegue
y cuando nos demos cuenta que este bono no le llega a todo el mundo y que no toda la gente que lo necesita lo va a obtener, bueno, que no tengamos que decir, les dijimos, sino que vayamos nos anticipemos a eso y vayamos a decirle a los diputados, diputadas y al gobierno que es imposible aprobar algo que sea insuficiente para las familias chilenas. Luis Bernardo Valdivia, estoy en el 40% más pobre, ¿me debo inscribir de nuevo? No me queda claro, por favor. Quienes ya están en el registro social de hogares no deben inscribirse de nuevo, porque ya están inscritos, pero deben estar atentos a las actualizaciones y sí o sí deben postular, según lo que propone el gobierno, postular a este ingreso. Nosotros al menos vamos a abogar porque esto sea automático, es decir, para que a toda la gente se le entreguen estos ingresos. Pero si es que ustedes, estando en el 40% de menores ingresos ya en el registro y recibieron, por ejemplo, el bono COVID, aún así, si es que tuvieron alguna modificación en su ingreso familiar, deberían actualizarlo o pedir en la municipalidad una actualización. Patricio Ayala Venegas dice, soy del 90-80%, estoy sin pega, me dicen que tengo que estar un año promedios, tengo que estar un año para promediar mi sueldo y ser parte del mundo vulnerable. Eso con el registro social de hogares. Bueno, la buena noticia, entre comillas, es que el indicador bajo el cual se va a medir la vulnerabilidad para la tranquilidad de Patricio no tiene que ver con los últimos 12 meses, sino que se va a hacer un indicador nuevo que contempla sobre todo también el último mes, ¿ya? Así que hay que estar atento. Me imagino que ya se inscribió en el registro social de hogares, pero sobre todo lo que hay que hacer es estar atento a la postulación, porque en esa postulación uno va a declarar cuánto estuvo recibiendo en los últimos meses. Entonces ahí es súper importante que puedan entregar su información, entreguen los datos, y si es que uno está sin ingresos, lo más probable es que esto debería llegarle. Y si es que está con bajitos ingresos formales, también debería llegarle. Insisto, estamos peleando para que esto sea mucho más extenso, más fácil y le llegue al 90%. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Y el gobierno tan solo propone que llegue al 40% el monto entero y entre el 40 y el 60% una fracción de esos montos. Así que nosotros al menos vamos a estar peleando hasta la última para que esto tenga mayor extensión y mayor... Estamos llegando a los 30 minutos que nos habíamos propuesto para hacer este vivo. Le quería primero agradecer a todas las personas que se han estado conectando. Estos días son difíciles y la verdad es que vamos a tener todas las preguntas que nos lleguen al correo contacto@giorgiojackson.cl o que nos lleguen al WhatsApp, se las vamos a estar contestando. Nosotros no compartimos para nada las medidas de relajo del distanciamiento social que ha planteado el gobierno. No creemos que deba plantear una nueva normalidad. Nos han llegado muchísimos mensajes de madres, padres y apoderados que dicen, yo no voy a enviar a mi hijo al colegio la próxima semana, que empieza mayo. Es motivo, se vienen los meses de invierno y es cuando nosotros hemos dicho debe primar un principio, la salud de la población. Y si es que eso supone poner una pausa en un sector productivo del país, tenemos que garantizarle los ingresos a esas familias para que no tengan que salir a contagiarse, para que no tengan que salir a exponerse al virus y le pedimos al gobierno también más coherencia, porque por un lado el gobierno quiere que la gente vuelva a trabajar, quiere que los colegios vuelvan a funcionar, quiere volver a abrir los malls, quiere que los funcionarios públicos vuelvan a estar en sus lugares de trabajo cuando podrían estar de manera telemática, pero cuando hay un grupo de 40 personas a distancia de 1,5 metros en la Plaza Dignidad, el gobierno se escandaliza y dice que es la protesta más irresponsable a pesar de que estaban con mascarillas, con trajes, etc. Esa inconsistencia del gobierno que quiere que la gente esté atochada en el transporte público para ir a su trabajo es la que nosotros no compartimos y por eso es que estamos pidiendo a toda la población que concienticemos en torno a la renta básica de emergencia, que empujemos al gobierno a que acceda a esa renta básica de emergencia en los términos que hemos planteado y no en los términos de pobreza extrema en lo que está proponiendo el gobierno. Y es por eso que esperamos poder tener más noticias. Les pedimos, además de que hagan su actualización o su inscripción en el registro social de hogares, que sigan el debate parlamentario. Es cierto que muchas situaciones como oposición hemos sido un bochorno que se ha mostrado hacia afuera, pero nos importa muchísimo que ustedes vean la diferencia que hay entre cada uno de los sectores que componen esa oposición. La oposición no es
homogénea, la oposición tiene distintos sectores, nos encantaría poder convencer a algunos sectores de la oposición que a veces votan con el gobierno de que no lo hicieran para empujar por mejores propuestas para el país, pero solos no son suficientes, así que necesitamos que estén ustedes también alerta y presionando para que esos sectores que a veces titubean y le están dando la mayoría al gobierno estén de manera firme en la oposición hasta que consigamos esta renta básica que llegue no solamente a los sectores más vulnerables, sino también a la clase media, aquellos sectores que podían tener un buen pasar hasta hace poco, pero que con los sucesos de los últimos meses, en particular del COVID, han visto dramáticamente disminuidos sus ingresos y para ellos queremos llegar con esta renta básica. Así que les dejo el link también de nuestro correo, nuestro WhatsApp y también la explicación que di a través del Twitter, y cualquier duda que vayan teniendo la vamos a tratar de contestar durante los próximos días ahí por el Facebook y también por el WhatsApp o el correo. ¿Ya? Les mando un abrazo grande y espero que en estos días la prioridad sea cuidar a la familia en el tema sanitario en lo posible y empujar para que ojalá todas las familias puedan tener esa como su primera prioridad, ¿no? Cuidar a la familia y no tener que exponerse al virus por necesidad económica. Un abrazo.